Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra mirada del dólar. Este lugar, este espacio en donde analizamos el comportamiento del dólar y también, por supuesto, el peso chileno para ver cómo te impacta en tu bienestar financiero más allá del ruido, más allá de que subió un poquito, bajó un poquito, que aparece todos los días en la noticia. Acá nos detenemos a analizar lo que ha pasado con el dólar en el último mes y, como siempre, segundo martes de cada mes, en este caso miércoles por el feriado que tuvimos esta semana, hacemos este video de la otra mirada del dólar. Y como lo hemos dicho en otros videos, para contextualizar, ¿qué mueve al dólar en Chile? Los factores de mayor impacto son el precio del cobre y el dólar index. El cobre porque es nuestro principal producto de exportación, se reciben muchos dólares en Chile por las ventas de cobre y por lo tanto si el precio del cobre sube, el dólar baja porque llegan más dólares a Chile y viceversa. Y también, por supuesto, el comportamiento del dólar a nivel internacional, que evidentemente eso se replica hacia todos los países que se mueve una divisa contra el dólar, que es la divisa que es la más importante a nivel global y sigue siendo. También otro aspecto que es muy importante, diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Chile. Esto se produce a partir de las inversiones golondrina, como se le llaman, o las inversiones de grandes fondos de inversión, que lo que buscan es pequeños diferenciales de tasa de interés, apalancándolo con deuda y de esa forma obtener una ganancia. Y eso va a ser particularmente importante en el video de hoy, ya que estamos teniendo cambios en esa línea, en lo que está pasando con las tasas en Estados Unidos y también en Chile. Flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos, que va en directa relación a lo que hablábamos anteriormente del precio del cobre y otros productos más. Y, por supuesto, en términos fundamentales, algo que es muy importante es el tipo de cambio real, que es el valor que determina el Banco Central comparado con una canasta de divisas de países con los cuales tenemos comercio exterior, 20 países en particular. Eso se le descuenta la inflación y se evalúa cómo se va moviendo ese tipo de cambio real en Chile respecto a las economías más relevantes con las cuales hacemos comercio exterior. Así que eso siempre es un gráfico que precisamente traemos a colación en este video y obviamente hoy día también lo comentaremos. Y por supuesto también otro aspecto que influye es más o menos incertidumbre, tanto como política como fiscal, ya sea en Chile o también a nivel global. Así que esos son los aspectos que inciden y eso es lo que hablamos en cada una de las grabaciones que hacemos de este video una vez al mes. ¿Y qué podemos considerar como titulares del último mes? Bueno, se rompe el rango de estabilidad en que se mantuvo el dólar durante gran parte del año, entre los 940, 970 pesos y pasamos a otro rango inferior, que era algo de lo que comentábamos precisamente en el video del mes de noviembre, por todo el efecto de las elecciones, que si es que ocurría lo que se esperaba y si es que avanzaba todo el electorado hacia una elección de cambio de gobierno hacia la derecha, era muy probable que eso terminara generando una caída del dólar a un nuevo rango que es el que está haciendo hoy día como rango relevante. Por lo tanto, en el último mes el dólar cayó un 1,6%, que no es tanto, y que de todas formas está muy en línea con un avance significativo del cobre. Lo que ha pasado en el último tiempo en el cobre lo comentamos semana tras semana en la visión semanal, valga la redundancia, en donde hemos comentado que todo el mundo se está electrificando, que se está necesitando más cobre y por lo tanto eso ha llevado a una mayor demanda y también por algunos impactos específicos de menor oferta hemos tenido un impulso importante en el precio del cobre y eso es sin duda una de las razones relevantes del último mes de por qué cae el dólar. Ahora, si a eso le sumamos este resultado de las elecciones presidenciales y las encuestas para la segunda vuelta de la elección que tendremos este fin de semana para ya definitivamente saber quién va a gobernar Chile los próximos 4 años, ha disminuido la volatilidad del dólar y también ha disminuido en el margen la incertidumbre, que lo vamos a ver más adelante precisamente en un gráfico. El crecimiento económico se mantiene sin cambios relevantes, el último IMASEC salió levemente por sobre el 2%, que es la tónica del último tiempo para Chile. Estamos en una situación de crecimiento mediocre, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero por otro lado la noticia favorable, positiva, sin duda fue que la inflación del mes de noviembre fue bastante baja y se espera que ya para el mes de enero volvamos a una inflación de los últimos 12 meses del 3%. Así que estaríamos llegando al objetivo, a la meta del Banco Central y con eso se abre la puerta, el espacio para que el Banco Central pueda bajar la tasa en su reunión de la próxima semana, del 16 de diciembre, del 4,75 al 4,5%. Es muy probable que esto ocurra porque también fresquito estamos grabando esto justo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje la tasa ya definitivamente en 25 puntos base
a un rango del 3,5-3,75. Entonces, bajo esa lógica, se sigue manteniendo un diferencial a favor del peso chileno, a favor de tasas más altas en Chile respecto a Estados Unidos, y ese diferencial de tasa sigue siendo algo favorable para el peso chileno. Por lo tanto, podría eventualmente el peso chileno seguir fortaleciéndose o, por el contrario, el dólar seguir cayendo como lo ha hecho en las últimas semanas. Y de esa forma pasamos a analizar el comportamiento del dólar mirando el gráfico. Ya mostrábamos estas líneas horizontales en rojo en la visión del mes pasado. Niveles de 9.13, 9.10 era un primer piso que fue el que alcanzó precisamente post elecciones presidenciales y del Congreso, pero luego rebota, hace un pullback, que es típico que esto ocurra después de una ruptura relevante de este gran triángulo que estaba construido a partir de las líneas azules que aparecen acá. Por lo tanto, pasó a ser techo los 9.40 y de ahí vuelve a caer el dólar a niveles de 9.13. Es muy probable que en función de la gráfica que estamos analizando acá y todos los aspectos fundamentales que comentábamos hace un ratito, es probable que siga la trayectoria a la baja. Y si todo se da como se ha ido observando el comportamiento de las cifras, del cobre, de las elecciones, de las tasas, si todo esto sigue de acuerdo a lo esperado, es muy probable que el dólar vaya a buscar nuevamente los 9.13, 9.10 y eventualmente si rompe esos niveles ya llegaría a unos niveles de mayor equilibrio en este nuevo contexto entre los 900, 890. Ese es el nivel esperado para nosotros y que debería ser el nuevo lugar de equilibrio para el dólar peso de cara a las próximas semanas, próximos meses. Y algo que es muy importante que traemos a colación en esta oportunidad es que acá abajito en este gráfico del dólar desde el año 2020 a la fecha tenemos ahí abajo el ATR, que es el Average True Range. Ese es un indicador técnico que da a conocer la volatilidad del instrumento que estamos analizando. ¿Qué quiere decir esto? Lo que muestra esta gráfica inferior es lo que nos dice en relación a cuál es el rango promedio en el cual se ha movido diariamente el dólar peso. Es decir, tomando en consideración los movimientos del dólar, el ATR nos muestra que durante los últimos 14 periodos, 14 días, el promedio de esos 14 días es una variación en pesos en torno a los niveles que aparecen ahí. ¿Qué es lo que se observa en la gráfica y qué es lo que llama la atención? Es lo que ocurre entre el 2022 y 2023, que en ese momento se alcanzó un ATR de 30 pesos. Eso ocurre justamente cuando el Banco Central luego interviene. Había aumentado considerablemente la volatilidad, había aumentado considerablemente el riesgo por la situación política de ese momento. Recordemos elecciones en torno a la nueva constitución y ahí el Banco Central sale a intervenir. Pero en general, en todo este último tiempo, post estallido social, que es precisamente el rango de tiempo que estamos analizando acá, avanzamos a un rango de equilibrio entre 7 pesos y 15 pesos. Eso estamos hablando de aproximadamente un promedio de movimiento diario del 1% al 1,5%, que es bastante para divisas. Lo interesante de esta gráfica, y por eso lo traemos a colación, es que vuelve a la parte inferior de este rango. El ATR de hoy es de 7,4 pesos, o sea, es un poquito menos del 1%, 0,8% aproximadamente de movimiento diario promedio. Y eso habla de un escenario más normal en cuanto a volatilidad y eso representa que hay menos riesgo hoy día incorporado en el tipo de cambio. Y eso es algo muy importante. Si es que esto llegara a romper a la baja, sería una gran noticia de mayor estabilidad. Pero ya en estos niveles podemos hablar de que está el dólar bastante tranquilo y por lo tanto da cuenta de que hoy día el riesgo de Chile y que está muy influenciado por ese riesgo político ha disminuido de forma considerable. Y otro aspecto importante que siempre analizamos es el tipo de cambio real, que hoy día está en 105,16 puntos, muy parecido al nivel del mes pasado. Esto en el mes de octubre se va dando a conocer esta cifra con algo de desfase, pero evidentemente con los movimientos recientes del dólar esto no ha cambiado mucho. Y si consideramos que el valor de equilibrio de los últimos años debería estar más cercano a 100 e incluso un poquito más abajo, podemos decir que todavía el tipo de cambio real está un 5% por sobre los niveles normales. O sea, todavía el dólar, que está en 920 pesos y fracción, podría estar algo elevado respecto al nivel más normal que creemos debería ser en torno a los 900 pesos. Así que teniendo todo eso en cuenta, pasamos a analizar el comportamiento del dólar respecto a otros indicadores que son relevantes para analizar. En este caso, la primera comparación que siempre hacemos es el dólar con el dólar index. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, meses ya incluso, es que el dólar en Chile ha tendido a caer y el dólar en el mundo ha tendido a subir. Por lo tanto, la brecha que también en algún momento se observó el 2023 en ese círculo grande que estamos mostrando ahí en cafecito,
esa brecha también se vuelve a cerrar ahora y podría quedar espacio para que se cierre más esa brecha, que va en línea con ese 5% que les comentaba recién. Luego, si analizamos el comportamiento del rand brasileño, del rand sudafricano y del dólar australiano, que son monedas comparables por diferentes motivos con el peso chileno, tenemos que el peso chileno y el real brasileño han estado muy parecidos en el último tramo, con una tendencia a la baja, que también es la misma tendencia del dólar rand sudafricano. Por lo tanto, esas tres divisas, que son bastante comparables, países emergentes todos, han tenido una trayectoria similar. Y en el último tiempo el dólar australiano ha estado más estable, más alineado con lo que ha sido el comportamiento del dólar index, y por lo tanto ahí también podemos ver que esas brechas que han existido en el último tiempo se tienden a cerrar y se tiende a mantener un comportamiento bastante parecido entre todas estas divisas comparables. Y por último, algo que sigue siendo llamativo y sigue siendo relevante de cara a lo que podemos esperar de cara al futuro, es que el cobre ha subido mucho en los últimos años. El cobre se desacopla de manera considerable del comportamiento del peso chileno. Esto por muchas razones que no vale la pena explicar, pero que responden a que el cobre hoy en día, con su precio superior, beneficia a Chile, pero quizás no tanto como en el pasado, y por lo tanto por eso no hay un acople tan cercano al peso chileno. Pero lo que sí esto deja entrever es que todavía le quedaría mucho espacio al peso chileno para recuperarse en función de esta fortaleza que ha mostrado el cobre. Y en ese sentido, acá lo que hacemos siempre con este gráfico es que mostramos el dólar peso al revés, el peso chileno primero y después el dólar, para que sean comparables el comportamiento del cobre con el comportamiento del peso chileno. Entonces, lo que hemos visto en el último tramo, con ese gran salto del cobre, es que se volvió a alejar el precio del cobre del rango promedio previo, y el dólar peso no ha caído lo suficiente. En este caso, el peso chileno no ha subido lo suficiente como por lo menos alcanzar los máximos de mediados del 2024, que son los mínimos del dólar del 2024. Entonces, creo que también ahí hay espacio para que el dólar vaya a buscar esa zona cercana a los 900 pesos, incluso los 890, que es lo que esperamos pueda ocurrir en las próximas semanas en función de todo lo que estamos observando, analizando, monitoreando. Por lo tanto, para concluir y de esa forma ir finalizando este video de análisis de todos los meses respecto al dólar peso, es que ese triángulo de indecisión que se mantuvo durante tanto tiempo, todo el 2025 prácticamente, se rompe a favor del peso chileno, como lo veníamos comentando en los videos anteriores, y existe todavía espacio para ir a buscar ese rango de 900 a 890 pesos, por un tipo de cambio real que todavía está algo elevado, por un ajuste respecto al dólar index, por el salto que se ha pegado recientemente el cobre. Ahora, compra con el rumor, vende con las noticias. Un dicho que me encanta, que se habla mucho en los mercados financieros, y es que hay bastante optimismo económico en cuanto a expectativas respecto al futuro por las elecciones. Y si sale José Antonio Kast, eventualmente podría haber un impacto o podría ese impacto ocurrir previo a el fin de semana, en donde el peso se fortalezca, pero después viene la calma, todo se estabiliza y ya viene la hora de la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno? ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿Qué es lo que viene de cara al futuro? Que sin duda no es fácil, como lo sabemos, y por lo tanto hay que cumplir las expectativas creadas. Así que eso va a ser importante, las consecuencias que tengan estas elecciones, que lo sabremos ya, por supuesto, el próximo día lunes. Así que ahí podría haber algunos ajustes, y también porque la próxima semana tenemos decisión de tasas en Chile. Ahora, de todas formas, en un escenario normal, el peso chileno debería volver a niveles de equilibrio en torno a 900 pesos, más allá de los vaivenes de corto plazo que siempre ocurren y que muy probablemente en estos próximos días vamos a tener, porque tenemos noticias relevantes, elecciones en Chile, las consecuencias de esta decisión de tasas por parte de la Reserva Federal, qué es lo que se va a esperar para el próximo año que haga la Reserva Federal también, y por otro lado la decisión de tasas que vamos a ver por parte del Banco Central la próxima semana en Chile. Así que mucha noticia importante, pero de todas formas todo nos dice, todo nos anticipa en que podríamos volver a niveles de 900 pesos, más allá de los vaivenes, cambios repentinos que se dan en el día a día en el dólar, y que es lo que precisamente hablamos en este espacio. No hay que preocuparse tanto de las noticias del día a día, el dólar se mueve para arriba, para abajo, pero lo importante es tener una mirada con más fundamentos y más de fondo para el dólar. Eso es lo que hacemos acá. Gracias por vernos, nos vemos en otro video. Chao, chao.